poderlo iniciar. Ya dimos 5 minutos para que pudieran estarse conectando. La metodología de la clase del día de hoy, subsiguiente, va a ser de que vamos a iniciar dándole lectura a unos artículos de la Constitución. Para ello, pues ahorita lo voy a estar presentando en pantalla la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a ir avanzando artículo por artículo para poder darle lectura en un inicio de nuestra clase. Para ello, ustedes van a estar participando. Entiendo de que tal vez tienen a la mano lo que es su Constitución, pero lo voy a estar proyectando y desde este medio ustedes, las personas que vaya designando, van a ir leyendo un artículo por persona, ¿verdad? Hoy únicamente vamos a leer 5 artículos de la Constitución. Vamos a iniciar conforme al listado que yo tengo en Personas Unidas. Para ello, al finalizar de su intervención, voy a estar publicando por este medio un link donde la persona que participa tiene que llenar como asistencia, podría decirse, para que al final del semestre las personas que participan dentro de clase, pues se le va a estar de una u otra forma ponderando su participación, ya que la participación en clase es de suma importancia. Permítanme, vamos a admitir, ya están admitidos. Vamos a iniciar con Adrián Soto. Adrián Soto, ¿está conectado? Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Vamos a iniciar con usted. Vamos a iniciar leyendo lo que es el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No sé si... licenciado. Sí, inicie, por favor. Artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y al familiar con un fin supremo, es en la realización del bien común. Gracias, Adrián. Seguimos con Ashley Alvarado, por favor. El artículo 2. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Ashley. Artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Gracias. Vamos el artículo 3 con Brenda Eresilda, me aparece acá. Enrique. Sí, artículo 3, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Gracias, Brenda. Pues acá nos hacemos énfasis de que ya entramos en el título 2 de la Constitución, en donde establece ya los derechos humanos. Ya posteriormente la Constitución pues ha ido en títulos y capítulos y posteriormente artículos. En el título 2 pues vamos a encontrar derechos humanos, que es lo que nos atañe a nosotros en la materia. Y capítulo 1, los derechos individuales, que es el que leyó Brenda, que es el derecho a la vida, ¿verdad? Que el Estado se organiza y protege la vida humana de opción, así como la integridad y la seguridad de la persona, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente persona en la lista, Catherine Sofía Monzón. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Catherine. Artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Gracias, Catherine. Pues ya le dio lectura a lo que es la libertad e igualdad, que es un derecho fundamental que debemos de tener pues, los seres humanos. Y en especial, pues que en Guatemala pues se respeta esto, ¿verdad? El derecho de la libertad y la igualdad. Seguimos con Christopher Steven, por favor. El artículo 5, ¿verdad? Por favor, te lo voy a subir para que lo logre leer completo. Gracias. Okay.
Artículo 5. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Gracias, Christopher. Voy a estar mandando ahorita en el chat lo que es el formulario para la participación. Se dan cuenta ahorita, pues leímos una pequeña lectura a unos artículos, pues, del 1 al 5 de la Constitución. Y en las siguientes clases vamos a estar realizando lo mismo, con lo único de que ya no únicamente una lectura, sino que van a leer el artículo y pues seguido de ello, pues la opinión referente al artículo que leyeron, ¿verdad? Ahorita como estamos iniciando y la metodología para irla implementando, de ir leyendo 5 artículos de la Constitución al inicio de la clase, pero sí voy a necesitar que pues todos leamos la Constitución y las personas que vayan a estar participando, pues vamos a un pequeño comentario sobre lo que entienden del artículo que vamos a estar leyendo, que prácticamente son los derechos que enmarcan la Constitución, ¿verdad? En la parte dogmática de la misma. Y para ello vamos a seguir con la clase. Voy a dejar de presentar la Constitución. Me hacen favor las 5 personas que participaron llenar su formulario, ¿verdad? Vamos a dar la presentación del día de hoy. Ya lo llené, licenciado. Me avisen cuando ya se pueda visualizar la presentación. ¿Ya? Aún no se ve, licenciada. ¿Aún no se ve? Gracias, ahorita vamos a arreglar esto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a iniciar con la clase que serían derechos humanos. Siempre me van indicando de que si las presentaciones van pasando, ¿verdad? Son 17 diapositivas. Vamos a tratar de abarcarlas el día de hoy y si no, pues vamos a dejarla para las subsiguientes clases a fin de que podamos entender lo que nos atañe al día de hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar lo que son generalidades de los derechos humanos. Para ello, pues dentro del desarrollo histórico de la humanidad, la edad moderna pues marca el inicio del nacimiento del Estado democrático de derecho y la consolidación de la concepción filosófica política de los derechos y la consolidación de los derechos naturales de la persona humana, actualmente pues llamados derechos humanos. Su prédica inicial sistemáticamente pues inicia con la Escuela del Derecho Natural, cuyos precursores pues son Thomas Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau y Montesquieu, ¿verdad? Entre otros, quienes van a abogar por el respeto de los derechos fundamentales de la persona durante el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. Estos arguyen que la legitimidad y función esencial del Estado es la garantía de los derechos individuales del ciudadano. Y básicamente en el proceso inicial de la consagración de los derechos humanos, pues la vida, la propiedad privada, la libertad, lo que evidencia en el marco de este pensamiento liberal que ostenta estos autores y que se ven reflejados esos pensamientos liberales en unos ensayos que ellos realizaron, entre ellos, pues como visualizamos acá en la presentación, Thomas Hobbes está su ensayo de Leviatán,
John Locke, el segundo tratado sobre el gobierno civil. También tenemos de Juan Jacobo Rousseau, el contrato social, y de Montesquieu, el espíritu de la ley, ¿verdad? Para mencionar algunas de las magnas obras que inspiraron el movimiento liberal de finales del siglo XVIII, que se consolidó con la independencia de los Estados Unidos de América de 1776 y con la gesta revolucionaria francesa de 1789. Este movimiento modificaron profundamente las estructuras políticas, jurídicos y económicos existentes durante toda la Edad Media, porque al derrumbarse estos obsoletos estados monárquicos o absolutistas sustituidos por un estado democrático de derecho, pues lograron abolir el modo de producción feudal y desarrollaron el modo de producción capitalista, enarbolando, como podemos ver acá, la bandera del liberalismo económico, la defensa y la protección de la propiedad privada, ¿verdad? En el orden jurídico se consagraron los derechos individuales de la persona humana, visualizado así unas inversiones de figura deóntica del derecho del hombre. En este sentido, pues fue evolucionando lo que es los derechos humanos, y fue preciso además que en el mundo evolucionara y que la vida internacional pues cobrara otra perspectiva y dimensión, ¿verdad? Para que se pensase en que la observación de los derechos humanos dejara su tendencia estatal para lograr concebirlos desde una visión mundial internacional, en virtud de lo cual los derechos humanos adquieren realmente su carácter de universalidad a través de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, esto el 10 de diciembre de 1948. Esta concepción pues, internacionalista nos informa que los derechos humanos tienden a ser protegidos ya no solamente en el ámbito del Estado, sino que también contra el mismo Estado, ¿verdad? Pero el desarrollo de los derechos humanos no es estático, sino que esto es dinámico y obedece que también hoy en día se conciben nuevos paradigmas de los cuales se hace necesario la prevalencia de los derechos humanos dirigidos exclusivamente a ciertos grupos o a ciertas situaciones de orden general muy vulnerables, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Entre ellos, pues, encontramos estos derechos que son más específicos, que sería la protección a la mujer, la protección a los niños, los ancianos. También tenemos la protección al medio ambiente, la paz, los cuales constituyen una visión más desarrollada al concepto de derechos humanos y por ser de naturaleza especial han sido llamados derechos humanos específicos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta acá en las generalidades del derecho humano, pues existen varias escuelas, dentro de los cuales pues mencionamos la Escuela de los Derechos Naturales y mencionamos unos precursores de los mismos, pero también si nos damos cuenta al extremo del derecho, de los derechos humanos, nos vamos a la otra parte, que ya sería un derecho humano internacionalista, ¿verdad? De que acá no podemos encajarnos únicamente en los derechos humanos regulados en Guatemala, sino que también tenemos que ir más allá al derecho internacional, que son convenios y tratados en materia de derechos humanos. Es por ello que en un inicio en sus clases de Derecho 1, donde estaban viendo la pirámide de Kelsen, se dan cuenta en la Constitución, pues está en la cúspide, y muchos entran en discusión que dónde sitúan los tratados en convenios internacionales en materia de derechos humanos. Uno lo ponen encima, otro a un lado, pero si nos damos cuenta, esto es integral, ¿verdad? O sea, es parte de la Constitución, dentro del bloque de constitucionalidad que la misma Constitución regula en el artículo 46, incorpora estos tratados y convenios en derecho, en materia de derechos humanos, de los cuales es necesario, ya que no
el Estado únicamente no debe proteger los derechos humanos acá en Guatemala, sino que también tenemos que verlo como un posible infractor de los mismos, ¿verdad? Porque si el Estado, como lo leyeron en su artículo 1, artículo 2 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de la protección al ser humano, ¿verdad? La vida, la integridad de la persona. Pero si es el Estado mismo que vulnera esos derechos, pues la comunidad internacional es el que vela para que el Estado pues cumpla y no violente los derechos fundamentales que la Constitución y tratados y convenios a nivel internacional pues regula y protege, ¿verdad? Seguidamente tenemos los fundamentos de los derechos humanos. Acá en eso de fundamento de los derechos humanos pues tenemos varias concepciones. Vamos a iniciar con la concepción individualista de la sociedad y del derecho, ¿verdad? Que estamos hablando acá ya del justnaturalismo. El fundamento inicial de los derechos humanos está ligado a la concepción individualista de la sociedad y de los derechos, expuesto por los que participan en la teoría del justnaturalismo, quienes concibieron los actuales derechos humanos como derechos naturales, ¿verdad? Así se desprende filosóficamente lo vertido por John Locke, quien argumentaba que el verdadero estado del hombre no es su estado civil, sino el estado natural, es decir, el estado de naturaleza, en donde los hombres son iguales y libres, ¿verdad? Así también para Juan Jacobo Rousseau, los derechos fundamentales de la persona humana están ligados íntimamente a su naturaleza, es decir, con la naturaleza humana. Así lo establece en las primeras líneas de su primer capítulo de su obra del contrato social. En ese de primeros capítulos, pues él establece, Juan Jacobo Rousseau, que el hombre ha nacido libre y sin embargo en todas partes se encuentra encadenado, ¿verdad? En eso, pues aún y cuando la hipótesis del estado natural ha sido criticada, las primeras palabras con las que comienza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues mantiene en vigencia esta concepción de naturaleza. Y si nos damos cuenta, dentro de ello, en su artículo 1, que ya en la plataforma ya les coloqué algunos convenios y lo podemos ir leyendo poco a poco. Acá establece que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, ¿verdad? Si nos damos cuenta de este apartado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues concuerda con lo que establece nuestra Constitución, que todos los hombres nacemos libres e iguales en dignidad y derecho, ¿verdad? Sin embargo, como se verá pues más adelante, esta concepción fue duramente objetada por los fundadores del movimiento histórico, que esta ya sería la siguiente concepción que tenemos del movimiento histórico, cuyo primordial precursores fueron Federico Engels y seguidamente por Karl Marx, ¿verdad? Que esos fueron los precursores de esta concepción del movimiento histórico. Esta nueva concepción pues hizo de la anterior lo que es una índole de idealismo de la formación del derecho y del Estado. Una mera ficción ideológica lo establece esta concepción histórica, ¿verdad? Porque esta concepción histórica no comprobaba históricamente lo que estaban tratando los justnaturalistas. En el marco de la fundamentación del derecho humano, lo concibieron como meramente un derecho histórico, que han venido reconociéndose en el discurso histórico social y a causa de la necesidad de su positivación en un momento y lugar determinado. Esta concepción histórica pues niega la naturaleza humana de los derechos fundamentales de la persona humana y deja entrever que el reconocimiento de los derechos individuales se debió a la conquista del hombre con el respeto de su vida y de la libertad, y esto es a finales del siglo XVIII,
cuando se consolidó el movimiento independentista norteamericano y la Revolución Francesa, ambos de corte liberal, ¿verdad? Expone que la conquista de los derechos sociales surge básicamente por la lucha del proletariado a la dignidad humana en el campo económico-social y la regulación específica del derecho del trabajo, el cual pues inicia a principios del siglo XX con el proceso que se ha denominado de generalidad de los derechos humanos. Sistematizados esta concepción, pues esto también lo expone lo que es Norberto Bobbio, que establece que también los derechos humanos son derechos históricos que surgen gradualmente de la lucha que el hombre combate por su emancipación y la transformación de las condiciones de vida que esta lucha produce, ¿verdad? Pues así seriamente en la historia, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos se trasladaron al enfoque local, estatal, que había mantenido en esa etapa de positivación y generalización de los derechos humanos, para trasladarse al enfoque universal, mundial, del respeto a las garantías individuales y sociales de todos los seres humanos, ¿verdad? Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues representa un hecho novedoso en la historia de la humanidad, pues debemos darnos cuenta que está conformado por un sistema universal de valores, un sistema de principios fundamentales de la conducta humana, libremente aceptados por la humanidad, ¿verdad? A través de su gobierno respectivo y que representa una esperanza para alcanzar la paz perpetua. El fundamento de los derechos humanos, visto desde esta arista, es el de la universalidad. Acá ya estamos hablando de una tercera teoría, ¿verdad? Porque en un principio, pues, de los fundamentos del derecho, pues encontraba fundamento en el individualismo y que trataba a la persona como el individuo como tal, y se basaba en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y posteriormente, pues, esta concepción pues, fue criticada por la concepción histórica. Y en la concepción histórica, pues, se establecía de que el fundamento del derecho, de los derechos humanos, pues, era por la lucha constante de la persona, por el reconocimiento a su vida y a la libertad. Y nos establece una tercera teoría, que acá sería ya la teoría de la universalidad de los derechos humanos. Así se reconoce en la parte considerativa del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que la libertad, la justicia, la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ¿verdad? Que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer. Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos deja claro que el dilema del fundamento del derecho humano es hoy en día superado por la concepción universalista de esos derechos fundamentales de la persona humana. Pues es un requisito esencial para la formación de verdaderos estados democráticos de derecho, el respeto y garantía de los derechos humanos, para lo cual puedan ser considerados régimen legítimo dentro de la comunidad internacional. Este dilema del fundamento es básico entenderlo para desentrañar la naturaleza jurídica que el concepto de derechos humanos conlleva, ¿verdad? Pues en la actualidad es más necesario entender bien la necesidad de su protección y no tanto su fundamentación. Para concluir este apartado,
se puede establecer que debemos de advertir el fundamento del derecho humano en la actualidad es fácil entender en cuanto a su universalidad, pues solo solamente como garante del mismo, sino además como sujeto infractor, un correspondiente una vulneración del derecho interno, sino que el derecho internacional. La histórica de los derechos humanos, que ya este sería otro punto dentro del programa, que sería la evolución. Su evolución, sus primeros antecedentes lo encontramos en la concepción natural humana, posiblemente en el cristianismo, y para aterrizar en el mismo, en Inglaterra, y las primeras garantías individuales, ¿verdad? Su primera concepción de la naturaleza humana, para irnos a la concepción de los derechos humanos, nos debemos remontar a donde no existen derechos, se comprendían dentro de la dentro de la razón, los seres. Licenciada, perdone que le interrumpa. Es que se le estaba de entrecortar y casi no se le escucha. No se escucha, perdón, que la señal sí está un poquito bajita. Vamos a ver. Sí, estamos creando nuestro internet para que no esté así. Gracias. Permítanme, vamos a ver si se corrige. Si me escuchan, me voy a entender o... Restablecí señal, voy a ver si se puede seguir reproduciendo. En la concepción natural de la humanidad, pues en conclusión, esta razón de la naturaleza humana, pues establecía que la concepción no era, o sea, se remontaba hasta antes de la creación del Estado, porque era una naturaleza, la razón del humano, la razón de ser, el cual pues reconocía entre el bien y el mal, y la facultad de discernimiento que posee el hombre para saber que no es lícito infringir daños a alguien en su persona y sus bienes, ¿verdad? Esta posición fue claramente expuesta y pregonada por los teóricos del justnaturalismo, quienes, como ya indicamos, hacía descansar los derechos fundamentales de la persona en la naturaleza humana, que gobernaba a los hombres en el estado natural, lo que técnicamente puede denominarse un derecho natural. No sé si se me escucha o se me entrecorta todavía. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Para continuar, sobre el mismo tema, sus primeras concepciones de la naturaleza humana. José Esteban, levantó la mano. Se escucha, pero no sé si las diapositivas continuaron con normalidad. Yo aún estoy viendo el fundamento de los derechos humanos. No sé si es en esa presentación que se quedó. No, tendría que ya ir por la diapositiva 8. No sé si algún más. Ok, ahorita vamos corriendo. No sé si ya se logra visualizar. Ahora sí. Ahora sí. Sí, licenciada.
Gracias a esta diapositiva y de igual forma el texto de fundamento de la misma se va a estar subiendo al finalizar la clase para que en algún momento de la clase no se pudo establecer algún tema, pues, o si queremos profundizar en el libro de referencia, ¿verdad? Seguidamente vamos a ver lo que es el cristianismo, dentro de los antecedentes históricos, el cristianismo, pues acá adquiere relevancia para el posterior reconocimiento de los derechos humanos, la doctrina de la Iglesia Católica, quien enfrentó el contenido de los derechos en su texto bíblico. Así pues, el pensamiento cristiano son concebidos sobre los derechos humanos con los relatos expuestos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acá una breve referencia sobre lo mismo, pues en el cristianismo podemos verlo en el libro, en la Biblia, el libro de Génesis y en el libro de Éxodos. Dentro del cristianismo, pues podemos ver lo que es los mandamientos, los 10 mandamientos. Se dan cuenta ahí aún en forma negativa que ellos lo colocan. Acá podemos ver unas frases como no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, entre otros, ¿verdad? Así nos lo dice en Éxodos capítulo 20 de este mismo libro, en su versículo 16, que en síntesis pues establece que Dios procedió a hablar diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. No debes tener otros dioses contra mi rostro. Honra a tu padre y a tu madre para que resulte largos días. No debes asesinar, no debes cometer adulterio, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero fueron las enseñanzas de la Biblia las que impregnaron realmente el humanismo intrínseco que la Biblia pregona posteriormente pues, a la muerte del mismo, ¿verdad? En ese sentido, pues dentro de la evolución histórica, pues podemos ver de que dentro del cristianismo también establece los derechos humanos y no únicamente establece como tal derecho, sino que establece la protección al mismo, la garantía de no infringir o no hacer daño a otra persona, ¿verdad? Porque si dentro de esos mandamientos dice no matarás, no robarás, entonces ahí está estableciendo el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada, ¿verdad? Y es así que nos remontamos en Inglaterra y las primeras garantías individuales, ya que en Inglaterra es donde se comienza a legislar, aunque de forma insípida, algunos derechos fundamentales del hombre, ¿verdad? Producto del desarrollo jurídico procesal de algunos cuerpos legales promulgados en dicho país, dentro de los cuales estos cuerpos legales que podemos mencionar se encuentra la Carta Magna de 1215 impuesta por el clero inglés en el monarca Juan Sin Tierras. Está también el Acta de Exhibición Personal, el Habeas Corpus de 1679, la cual reglamentó además el recurso de amparo de la libertad personal. Tenemos también la Declaración de Derechos, Bill of Rights, de 1689, la cual proclamó, entre otros, la libertad de elección parlamentaria, estableció los derechos de petición, la prohibición de pena de criminales o inhumanas, proscribió la confiscación de bienes a los ciudadanos y la reducción de los impuestos, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que estas estipulaciones no obedecieron a un reconocimiento sistemático de los derechos humanos, sino que al desarrollo de ciertos cuerpos legales que empezaron a regular ciertas garantías individuales de índole, sobre todo procesal, pero en forma dispersa, ¿verdad? Por ende, no se puede hablar en esta etapa de la positivización de los derechos humanos
lo cual encuadra cabidamente solamente en un proceso de constitucionalización de los derechos civiles y políticos, que esto se llevó a cabo en el siglo XVIII, el cual pues vamos a analizar más adelante, ¿verdad? Posteriormente a ello, nos vamos a la etapa de la positivación de los derechos humanos. En esta etapa, el liberalismo predominante en el siglo XVIII pues adoptó los derechos humanos individuales como estándares ideológicos y proclamó el reconocimiento patentado y solemne de grupos de derechos civiles y políticos que acontecen en la esfera de la libertad personal y lo que puede hacerse valer frente al poder del Estado como un límite a un poder o las arbitrariedades que éste pueda tener, ¿verdad? En esta etapa histórica es donde el derecho humano fueron constitucionalizados dentro de los capítulos denominados garantías individuales, ya que su protección era considerada al ser humano como un individuo y no como un grupo social, ¿verdad? Esta concepción individualista fue brevemente constituida y defendida por los partícipes del justnaturalismo. Como ya se apuntó, entre los que podemos destacar estaba Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, entre otros, ¿verdad? Ellos fueron los pensadores de la etapa denominada del iluminismo y que fundamentaron la anacronía de los gobiernos monárquicos. Dentro de ellos, pues estos movimientos, como lo hemos indicado, modificaron profundamente la estructura política y jurídico, hasta económico, existente durante toda la época de la Edad Media. Esto al derrumbar los obsoletos estados monárquicos y absolutistas que existían, pues lograron abolir el modo de producción feudal y desarrollaron el modo de producción capitalista, enarbolando como bandera el liberalismo económico, la defensa y la protección de la propiedad privada. En el orden jurídico, pues se consagraron los derechos individuales de la persona humana, pues que el Estado tiene como la obligación esencial de garantizar sus mentales e inherentes a su condición humana. Esto es así que este proceso de positivación de los derechos humanos se materializó por lo ya mencionado sucesos y se llevó a cabo en los tríferos en el siglo XVIII. Es así que esos acontecimientos se vieron reflejados en primer lugar por la independencia de Estados Unidos de Norteamérica en el 4 de julio de 1776, con los derechos del buen pueblo de Virginia, el cual pues estos se redactaron, estas redacciones estipularon, ¿verdad? Que sostenemos como verdadero evidencia que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y el alcance de la felicidad. Más adelante, esta consolidación de esta declaración se ve reflejada en la Constitución de Norteamérica en 1789. También se ve reflejado en el proceso histórico de la Revolución Francesa, el cual se marca el hito de la historia derivado del fundamentalismo y por primera vez la universalidad de los derechos, ¿verdad? Que acá sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamado por la Convención Francesa el 2 de octubre de 1789, en la cual se proclamó también por la libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los seres humanos. Si nos damos cuenta, esta declaración de principios al inicio se materializa en normas de derecho positivo por la promulgación de la Constitución de Francia de 1791. Esta se inspira no solamente en el plano de liberatorio, sino que sobre todo en la igualdad de los seres humanos,
lo que la designación de una promulgación de derechos realizados en Estados Unidos de América, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta en el transcurso histórico de los derechos humanos, ha llegado una gran lucha para el respeto y el reconocimiento de los mismos, y ya en la Revolución Francesa, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues ya es una convención a nivel internacional y mundial en el cual pues se reconocen los derechos de la igualdad de las personas, ¿verdad? Y es donde se enfatiza y es conforme al cual se crea pues la Constitución de Francia en 1791. Posteriormente, pues ya se da una etapa de generalización de los derechos humanos. Pues en esta etapa, luego del desarrollo del pensamiento liberal, pues a finales del siglo XVIII, el cual iba a desarrollarse en las declaraciones siguientes, surge el movimiento histórico, cuyo principal precursor, pues como ya lo habíamos mencionado, Federico Engels, y el seguidor del mismo, Karl Marx, claro, no con las mismas visiones del primero, pero sí sigue la concepción dialéctica de las cosas expuestas por Hegel. Sin embargo, Marx desarrolla el análisis materialista de la naturaleza, del derecho y del Estado. Estos fueron enfáticos en criticar el pensamiento burgués e individualista filosófico del justnaturalismo, pues consideraban una mera ficción de la teoría del contrato social y esgrimieron el análisis histórico y científico de la evolución de la sociedad y de la conformación real del Estado, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en esta etapa ya de la generalización de los derechos humanos, se dan varias etapas y ya no únicamente se basaron en los pensamientos naturalistas o históricos, sino que ya generalizaron los mismos. Estos derechos humanos pues se comprenden pertenecientes a todo ser humano por construirse el desarrollo integral de la persona, y son denominados pues estos derechos humanos económicos, los derechos humanos sociales, culturales, dentro de los cuales podemos mencionar pues el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a condiciones dignas de vida, ¿verdad? Y de trabajo, y el derecho a la cultura, el derecho al deporte, recreación, entre otros, divididos en dos formas políticas ideológicas, ¿verdad? Pero sí ya incluyeron la generalidad de los derechos humanos y así el desarrollo de los mismos. Y finalizando ya el tema de los derechos humanos y su evolución histórica, pues entramos a la etapa de internalización de los derechos humanos. Acá es un tema súper importante, ya que estamos viendo la Organización de las Naciones Unidas, que pues constituye hasta el momento el ideal para la consolidación de la paz mundial perpetua, ¿verdad? En el pensamiento kantiano. Esta organización, como lo vemos, es la máxima representación de la comunidad internacional organizada y que responde verdaderamente a la Unión Mundial del Estado, ¿verdad? Acá la ONU, pues, fue creada por medio de la Carta de San Francisco en 1945, también llamada la Carta de las Naciones Unidas, en la cual se establece como uno de los objetivos primordiales de dicha organización y mantenimiento de la paz y la seguridad mundial, ¿verdad? Antes de que se finalice la clase, voy a mandar el formulario de asistencia. Me hace favor de llenarlo. Etapa de la organización. Me avisan si pueden ingresar al formulario, por favor, que a veces se traba esto. Gracias.
Seguimos con la Organización de las Naciones Unidas. En la actualidad, debemos estar conscientes, aunque de hecho no se haya internacionalizado los individuos, de la reseña histórica que ha dejado el hombre en el siglo XX para la convivencia armónica y pacífica de las futuras generaciones. La Asamblea General de la ONU pues deja claro el concepto de universalidad en el preámbulo de dicha declaración, en el cual establece, permítame pasar la diapositiva, gracias, en el cual establece la proclamación, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal, como por el bien común, que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan la enseñanza y la educación, el respeto a esos derechos y la libertad. Acá cabe señalar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se protege tanto los derechos individuales o civiles y políticos en su artículo del 3 al 21 y los derechos económicos, sociales y culturales en su artículo 22 al 27. Los derechos que se conciben como universales están expuestos en el preámbulo, en el artículo 1, en el artículo 2, el artículo 28 y el artículo 30, dentro de los que cabe destacar la obligación por parte del Estado del respeto y de la garantía de los derechos humanos, ¿verdad? Tanto como la seguridad, la justicia y la paz mundial. Acá tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José. Como vemos en esta etapa, es donde se da el paso del respeto local o estatal de los derechos humanos al paso del respeto universal de estos, en donde el Estado pues no se le deja únicamente el papel de garante del mismo, sino que además es el verdadero procurador y debe ser el responsable ante la comunidad internacional en caso de que incumplan con las obligaciones asumidas, ya sea de forma activa al vulnerar flagrantemente los derechos humanos o de forma pasiva cuando incumpla con garantizarle efectivamente los mismos, ¿verdad? Aún el tema de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José pues es un poquito extensa. Este tema pues lo vamos a dejar de la diapositiva 14 en adelante para la siguiente clase, para no, tenemos pocos minutos para poder concluir la clase y no nos va, la clase termina a las y cuarto o a las 45. ¿Alguien que me apoye ahí? Termina a las 3:45, licenciada. Ok, todavía tenemos tiempo, entonces. Okay, vamos a tratar de terminar este tema para que ya, este tema pues es un poquito largo porque es histórico, no son pues definiciones como tales, entonces a veces puede ser un poquito tedioso la historia, pero es necesario para entender el contexto de la materia, ¿verdad? Vamos a seguir siempre con la etapa de internalización de los derechos humanos. Como vemos en esta etapa, pues es donde se da el paso del respeto local, como lo estaba mencionando, los derechos humanos, y que acá es donde el Estado actúa de forma activa y pasiva, ¿verdad? Activa en el sentido de que debe de proteger los derechos humanos y a la vez si en forma pasiva incumple con garantizar efectivamente, pues ya sería la comunidad internacional la que reclame dicho instrumento, ¿verdad? La Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José
no sé si lo han escuchado, ha sido el texto normativo que ha dado real énfasis a la garantía y al control y al respeto de los derechos humanos en el continente americano, ¿verdad? Pues ha establecido 2 órganos colegiados encargados exclusivamente para la conservación de los fines de dicha convención. En este caso sería la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para hacer una breve síntesis de dichos órganos, solo me limitaré pues a mencionar lo que es la comisión que tiene como función principal, como lo vemos en la diapositiva, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Y como ven, investigar en su caso la existencia de una violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención por parte de un Estado miembro. C, tiene el derecho de someter un caso a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? La Corte, la Comisión tiene esas funciones. La Corte es un órgano jurisdiccional, es colegiado de carácter internacional que tiene como función primordial a conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana. Tiene también como función la potestad de decidir sobre la existencia o no de la violación de un derecho o la libertad protegida por la Convención, siempre que los Estados partes hayan reconocido o reconozcan su competencia contenciosa. Lo anterior, pues lo podemos fundamentar en los artículos 41, en el artículo 46, 48, 52, 61, 62 y 63 del Pacto de San José, que posteriormente pues le vamos a dar lectura a estos artículos para que tengamos claro el fundamento de estas 2 entes que ha creado la Convención Americana de Derechos Humanos para la protección y la garantía de la misma convención, ¿verdad? La Comisión Internacional de Derechos Humanos, que podría decirse que es en el ámbito administrativo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya sería en el ámbito judicial, que pues es un ente colegiado, ¿verdad? Posteriormente, pues podemos hablar ya entendiendo el contexto histórico, el fundamento de los derechos humanos, tanto en Guatemala como a nivel internacional. Podemos definir, ya entrando en materia, lo que es los derechos humanos, ¿verdad? Para ello, pues existe varias teorías, como las que mencionábamos en un inicio, pues ya existen las escuelas de los modelos justnaturalista, el modelo materialista, una ecléctica que vamos a ver dentro de ellas, el modelo universal y el que nosotros, y una definición que podemos tener para el desarrollo de nuestra clase, ¿verdad? Acá desde el modelo justnaturalista, del planteamiento, pues desarrollo, pues lo que hemos desarrollado en los capítulos anteriores, en el apartado anterior, de lo que vimos de las escuelas justnaturalista, materialista, como una reputaba a la otra y le daba grandes críticas, se desprenden pues varias corrientes ideológicas, ¿verdad?, que han influido en sus respectivas etapas históricas y que para la definición y conceptualización de los derechos humanos pues es muy importante. Para ello pues tenía que darse esta introducción para poderlo entender, ¿verdad? De la postura adoptada por el modelo justnaturalista, pues acá analizamos que para los derechos naturales, actualmente pues llamados derechos humanos, son aquellos inherentes a la condición del ser humano,
pues los hombres en su estado natural pues nacen libres e iguales. El precursor más reconocido de este, pues como lo estábamos mencionando, sería John Locke, quien en el segundo capítulo de su segundo tratado sobre el gobierno civil, introduciendo el discurso sobre el estado de la naturaleza, había escrito, ¿verdad?, que acá, para entender bien el poder político y derivado de su origen, se debe considerar en qué estado de perfecta libertad se encuentra el hombre para regular su propia acción y disponer de sus propias posesiones y de sus propias personas. No se considera mejor dentro de los límites de la ley la naturaleza, sin pedir permiso o depender de la voluntad de ningún otro. Es también un estado de igualdad, ¿verdad? En el que todo poder y toda jurisdicción es recíproco, puesto que no existe nada más evidente que esto, que criaturas de la misma especie y del mismo grado que nacen sin distinción, con las mismas ventajas de la naturaleza y con las mismas dificultades, deben también ser iguales entre ellos, sin subordinaciones o semejanzas, ¿verdad? Entonces es así como el modelo justnaturalista establece que el derecho natural, o como lo conocemos nosotros actualmente, derechos humanos, son aquellos inherentes a la condición humana, ¿verdad? Dentro de la corriente materialista, como ya lo mencionábamos, los derechos fundamentales se conciben como producto de la lucha constante del hombre en busca de su libertad e integridad como ser humano, ¿verdad? Por lo que desde la perspectiva materialista son derechos humanos aquellos reconocidos a través del devenir histórico y que constituyen no solo los derechos personales, sino que también los derechos indispensables para el desarrollo integral del individuo dentro de la sociedad y dentro de las sociedades entre sí, consideradas como un todo o un conjunto, ¿verdad? Tenemos una posición ecléctica o intermedia entre el justnaturalismo y el materialismo, en la cual podemos concluir afirmando que son derechos humanos aquellos inherentes al ser humano, en el cual corolarios de su intrínseca condición de ser persona humana y que se han venido reconociéndose a través del desarrollo dialéctico y contradictorio del devenir histórico, ¿verdad? Pero aún no hemos pues, agotado con plenitud su definición como tal, a pesar de tener esas tres teorías, una justnaturalista, una materialista y la intermedia o ecléctica, en virtud que como consecuencia de las atrocidades cometidas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, suscitados en la primera mitad del siglo XX, se evidenció la necesidad dentro de la comunidad internacional de la protección a nivel mundial de los derechos humanos, ¿verdad? Para lograr la eficacia de la invulnerabilidad de los mismos. Esta concepción, pues ya tenemos una tercera concepción, que ya sería la concepción internacionalista, como lo vimos en el proceso histórico, en el cual permite que el Estado no sea solamente tenido como un sujeto garante de los mismos, sino que como un sujeto transgresor del mismo, bien al asumir una actividad activa, al infringir flagrantemente los derechos humanos, o al asumir una actividad pasiva, no cumplir con los compromisos adquiridos en tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Por último, debemos añadir un cuarto elemento para poder dar una definición de lo que son realmente los derechos humanos. Este elemento pues, se configura esencialmente por medio del paso del hombre genético establecido en la concepción internacionalista, al paso del hombre en cuanto al hombre, ¿verdad? Al hombre en específico, en la especificidad de sus diferentes estatus sociales,
tomando como consideración pues, ciertos criterios distintivos, en ellos como la edad, el sexo, las condiciones físicas, entre otros, ¿verdad? Este proceso de especificación conduce a los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de los minusválidos, pero también agrupaciones de ciertos sectores sociales que se encuentran en situación de vulneración, pues entre ellos podemos tener los derechos del consumidor, los derechos de los pueblos indígenas. También en este aspecto se puede hablar de especificidad en cuanto al contenido. Un autor como Basak denomina nueva generación de los derechos, refiriéndose a los derechos al medio ambiente, al derecho al desarrollo, a la paz, a la integridad genética del planteamiento, estos planteados en los últimos años, ¿verdad? Y como decíamos anteriormente, los derechos humanos no son estáticos, sino que van evolucionando y con el tiempo pues se da la necesidad de regular y de proteger nuevos sectores de derechos humanos y no encajonarlos únicamente a la vida, a la libertad, la integridad, sino que más allá y especificando a los más vulnerables, que como bien se mencionaba, pues estaba el sector de los niños, el sector de las mujeres, algunos sectores sociales que estamos hablando del derecho al consumidor, los derechos de los pueblos indígenas, que si bien es cierto, tenemos derechos iguales, tenemos que especificar en esos derechos humanos, ¿verdad? Para ir evolucionándolos. Pues en conclusión, debemos entender como derechos humanos, como derechos humanos inherentes al ser humano, en virtud de su condición intrínseca de ser persona humana, que han venido reconociéndose a través del desarrollo dialéctico y contradictorio del devenir histórico social, los cuales han sido consagrados en textos legales de carácter nacional e internacional para la eficacia de su plenitud y respeto, y que en virtud de la necesidad y la protección de ciertos grupos sociales o situaciones de orden general han venido especificándose, ¿verdad? Entonces, con ello, pues podemos concluir que dentro del proceso histórico de los derechos humanos, a través de la historia de sus generalidades, de las escuelas naturalistas, la escuela materialista, la concepción universalista, aún así podemos entender de que aquellos derechos humanos, o nosotros nos podemos referir a los derechos humanos, aquello que es inherente a nosotros, ¿verdad? Lo inherente al ser humano. Esto en virtud de su condición intrínseca de persona humana. Si nos damos cuenta, en la Constitución pues nos establece en los artículos que estábamos leyendo, nos establece los derechos humanos, y acá nos divide los derechos humanos en derechos humanos individuales, sociales, económicos, pero en el artículo 3 que estaban leyendo decía el derecho a la vida, ¿verdad? Acá el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Si nos damos cuenta, en el programa pues nos establece el derecho a tener derecho. ¿Dónde es que inicia ese derecho? Dentro de el material de estudio que se va a hacer llegar, establece la UNESCO, en un informe que ellos proporcionan, de que hay personas que no son inscritos su nacimiento, y si bien es cierto, el Estado de Guatemala garantiza a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz integral de la persona, esta teoría pues también nos establece que en el artículo 1 protege a la persona, y su fin supremo es la realización del bien común, ¿verdad? Dentro de la teoría que la Constitución Política de la República de Guatemala adopta, es de que garantiza y protege a la persona desde su nacimiento, bueno, desde su concepción sería, y dentro de ello, pues la UNESCO establece de que existe hoy en día
un 42% de que los nacimientos no son inscritos y desde ahí se le está vulnerando los derechos, pero para reconocerlo como persona y para reconocer la vulneración de esos derechos, debemos entender de que deben de inscribir a esas personas nacidas, ¿verdad? Pero actualmente en las estadísticas que ellos han realizado, se dan cuenta de que no todos tienen el acceso al registro de la persona, que sería el registro de su nacimiento, en el RENAP, en los registros civiles, no tienen ese acceso y desde ahí se le está vulnerando el derecho a tener derecho, ¿verdad? Porque si no están inscritos, acá estamos hablando de personas, estamos hablando de garantías, de seguridad, pero si nos damos cuenta de que si los niños no son inscritos en los centros de salud, estos no les pueden proporcionar lo que es la salud, la seguridad. Si los niños van creciendo, no tienen el derecho al acceso a la educación, porque en las instituciones pues piden que la certificación de FEDAN para poderlos inscribir, ¿verdad? Para determinar realmente la edad, si optan o no a ese grado para empezar la escolaridad. Pero desde ahí se le están vulnerando los derechos, ¿verdad? Desde antes, desde que no son inscritos, desde que los papás vienen y tienen a los niños, y ya sea con una comadrona o lo tienen solos en su casa, ¿verdad? Que eso se ha dado mucho hoy en día. Desde ahí se le están vulnerando los derechos. Entonces el Estado tiene la obligación de garantizarle esos derechos y la protección a esos menores de que no han sido inscritos, no han tenido el derecho al nombre, no han tenido el derecho a la salud, no han tenido el derecho a la seguridad, porque no aparecen o no figuran dentro del Estado, ¿verdad? Estos niños para el Estado como que no existieran porque no están inscritos, no tienen un registro en el censo, no pueden ser tomados en cuenta. Entonces, dentro de la planificación del Estado, a la hora de no estar inscritos estos niños, no pueden entrar dentro de su planificación para el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo de la salud, la educación. Entonces, es deber del Estado garantizar a todas las personas el bien común, ¿verdad? Acá no estamos hablando del bien particular, el bien de un sector, estamos hablando del bien común de todos los habitantes de la República de Guatemala. Es así como la Constitución Política de la República de Guatemala, pues en el título segundo, pues vamos a estar desarrollando los derechos humanos. En el capítulo primero, pues como lo vamos a estar leyendo en estos días, los derechos individuales. Posteriormente, pues vamos a estar leyendo los derechos sociales, colectivos, los derechos sociales que ya se inician en el artículo 47, que estamos hablando de la protección a la familia, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero dentro de los artículos que quiero resaltar de la Constitución, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo leamos constantemente, porque los derechos humanos pues, nos vinculan a ello, al derecho internacional. Acá estamos hablando del artículo 44, que establece derechos inherentes a la persona humana, ¿verdad? Voy a tratar de proyectarlos. Acá en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues establece derechos inherentes a la persona humana. Y acá nos habla de los derechos y garantías que otorga la Constitución. Nos dice que no excluyen otros, que aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Acá estamos hablando del bien común, ¿verdad? Y serán nulas ipso iure, de pleno derecho, las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuya, restrinja o tergiverse los derechos que la Constitución garantiza.
Y en el artículo 46 también podemos leer que dice preeminencia del derecho internacional, que se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿verdad? Entonces acá nos damos cuenta de que en el artículo 44 la Constitución nos viabiliza que todos aquellos derechos y garantías que tiene la persona, que los derechos fundamentales no restringe únicamente a los que vamos a estar leyendo dentro de la Constitución, sino que también nos abre la puerta al derecho internacional, en el cual esos derechos pues no excluyen, ¿verdad? Acá dice no excluyen otros. A eso se refieren los tratados y convenios en materia de derechos humanos, en materia internacional. Y el fundamento para ello pues lo vamos a tener siempre en el artículo 44 y en el 46, que establece que los derechos, en materia de derechos humanos, pues prevalecen los convenios y tratados en el derecho interno. Debemos de entender que derecho interno no se refiere únicamente a Constitución, sino que estamos hablando de leyes ordinarias, de carácter ordinario, no leyes de carácter constitucional, para no caer en esa figura de que nos diga está arriba o está abajo de esa pirámide, ¿verdad? No, acá nos dice prevalece sobre el derecho interno, estamos hablando de leyes de carácter ordinario y estamos estableciendo de que la Constitución, eso se le llama bloque de constitucionalidad, lo que establece en el artículo 44, en el cual dice no excluye otros derechos y garantías que otros cuerpos normativos puedan establecer, y que Guatemala pues ha sido parte de varios tratados y convenios en materia de derechos humanos que han pasado el proceso en el cual los han aceptado y han sido ratificados y por ende han sido incorporados dentro de la Constitución, que sería en este artículo 44, que le podemos, si ustedes tienen su Constitución, le pueden colocar bloque de constitucionalidad, que así lo establece la Corte de Constitucionalidad. Y para ello, este es el fundamento que ustedes pueden tener siempre para, a la hora de que se fundamenten en los tratados y convenios en materia de derecho humano, ¿verdad? Entonces, no sé si ya todos lograron llenar asistencia. Habemos 60 personas en clase. Todo bien, dice. Ok. Entonces sería esta la clase del día de hoy. Laboratorio vamos a tener hasta que finalicemos el módulo 1, ¿verdad? Para ello, pues vamos todavía a la clase del día viernes y la clase del día lunes, para que el siguiente viernes vamos a tener nuestro primer laboratorio sobre el módulo 1. Se van a estar subiendo estas presentaciones, los artículos que estamos viendo dentro de la Constitución también son parte de los laboratorios que puedan venir. Las presentaciones que se van a estar subiendo, que sería el material de apoyo, para que en base a eso ustedes puedan leer nuevamente las presentaciones, tener presentes los artículos leídos en clases, que son los que vamos a ser sujetos de evaluación, no únicamente diapositivas y los artículos que vamos a estar leyendo, para que los vayan anotando o los vayan subrayando. Sería bueno de que empiecen a manejar los colores dentro de su Constitución. Si no la tienen, cómprenla, que realmente la Constitución pues les va a servir de acá hasta que se gradúen y aún así en el ejercicio profesional. Entonces es bueno de que vayamos trabajando nuestra Constitución, la vayamos conociendo, vayamos teniendo manejo de leyes, que si ustedes van a tomar un convenio o un tratado en materia de derechos humanos,
ustedes puedan tener su fundamento, de que su primordial fundamento, el artículo 44, el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y se van al convenio, ¿verdad? Entonces ya con eso ustedes ya van teniendo su manejo de leyes. No sé si la tengan actualmente la Constitución física, porque sí les va a servir bastante. Entonces sí es recomendable de que la compren. Si no la tienen, la ley del organismo judicial. Ahora los convenios, si no lo tienen impreso, pues no hay problema. Yo ya se lo subí a la plataforma de Claro, y con eso ustedes lo pueden descargar, ya sea en el celular, en su computadora, o lo pueden imprimir y lo pueden empezar a leer. Hay convenios que son pequeños, estamos hablando de unas 4 o 5 páginas, y hay unos que son un poquito más amplios. En base a los convenios van a hacer las exposiciones, y de esa cuenta pues empezar a leerlos, ¿verdad? Entonces, para avisarles de que el primer laboratorio que vamos a tener va a ser para el siguiente viernes, que este viernes es 4, que no sería para ahorita para el 4, sino que sería el primer laboratorio para el viernes 11 de agosto. Entonces se va a estar subiendo igual el recordatorio en la plataforma, que el primer laboratorio, sus primeros 5 puntos de zona van a ser el 11, en base a 5 preguntas que se van a estar estableciendo mediante formulario de cuestionario que se va a estar subiendo a la plataforma, y esto se va a estar desarrollando dentro del horario de clase, ¿verdad? El horario para poder responder únicamente va a ser de 2:15 a 3:45 para poder entregarlo. En sí no son muchas preguntas, va a ser de selección para que podamos desarrollarlo. Y no sé si tienen alguna otra cuestión. Los grupos, únicamente hay un grupo que me ha pasado y unas personas que se han manifestado que no tienen grupo, que ya las tengo anotadas, y un grupo que ha pasado. Significa que únicamente 16 personas han pasado su grupo o se han reportado conforme a los grupos. Entonces sí necesitaría de que a más tardar el día viernes 4 podamos establecer lo de los grupos, para que yo les pueda asignar su tarea y que ustedes lo puedan desarrollar con tiempo. No me gustaría que lo tengan de las tareas de un día a otro o de una semana, porque de esa cuenta hay personas que trabajan y no le dedicarían el tiempo que la tarea requiere, ¿verdad? Porque al final las tareas, las investigaciones son para que aprendamos, para que podamos trasladar la información adquirida a nuestros compañeros y que todos podamos aprender de la misma, ¿verdad? Entonces sí les pediría de favor de que el día 4 de agosto sea la fecha máxima para que ustedes me pasen los grupos, y si no tuvieran, de igual forma manifestarse en el grupo de WhatsApp, que ya en la clase de Classroom dejé el código de QR para que se puedan incorporar al grupo de la clase, al WhatsApp, y que ahí me puedan trasladar el listado de los grupos. Únicamente es un grupo que me ha pasado. Es un grupo que ha pasado únicamente la coordinadora Daisy Stephanie, Rosales García, es la única que ha pasado su grupo, y algunas personas que me han manifestado que no tienen grupo, que ellos ya están anotados para que cuando finalice todos los grupos pueda incorporarlos, ¿verdad? Eric levantó la mano, no sé si hay alguien más en fila. Licenciada, disculpe, quisiera saber si estoy en las personas que no tienen grupo. Es que yo tampoco tengo grupo, pues no sé si estoy en las que están pendientes o no. Sí, las personas que están pendientes, yo creo que es Eric Orozco, ¿verdad? Carnet 2022 07 201. Si es así, ya está anotado dentro de las personas que no tienen grupo, pero aún estoy a la espera de las personas que me tienen que mandar su listado de grupo, así como lo hizo la compañera Daisy Stephanie. Está perfecto, me lo mandó en PDF, pero si no pudieran mandarlo en PDF, lo pueden escribir hacia mano, le toman una foto y me lo hacen llegar para que yo pueda estarles agregando a su número de grupo, ¿verdad? Porque si necesitamos avanzar con el programa, necesitamos avanzar con el calendario de exposiciones, que eso se va a empezar a dar a partir del segundo
la segunda unidad, pero sí necesitamos programarlo porque las primeras clases de la segunda unidad empieza exposiciones y necesitaríamos de que esas personas, pues, por ser grupo 1, pues tengan el tiempo suficiente para poder realizar su investigación y su presentación. Jocelyn, levanta la mano. Rita, disculpe, ¿a dónde se debe de enviar el listado? En el grupo de WhatsApp. Ah, ok, gracias, Linda. Gracias. Licenciada, disculpe, otra consulta. ¿El trabajo que mencionó es individual o debe ser en grupo? El trabajo va a ser en grupo. Los laboratorios son individuales. Vamos a tener en total 6 laboratorios y un trabajo grupal, que en el trabajo pues establecía que el máximo de integrantes van a ser 10, el mínimo van a ser 7. Entonces, en ese grupo es el que te tengo que agregar. A la hora de que ya tengan los demás grupos, yo te voy a designar un grupo para que hables con el coordinador y ya con ellos pues ya crean su grupo y ustedes trabajan con la metodología que crean conveniente, ¿verdad? Juan Enrique, dime. Buenas tardes, licenciada. Yo tampoco tengo grupo, no sé si me podría anotar. Gracias, Juan Enrique. Me haces favor de escribir en el grupo de WhatsApp tu nombre completo, número de carnet, para que con esos datos yo al tener todos los grupos conformados te pueda integrar en uno y ya hables con el coordinador del grupo y ya con eso nosotros, pues ya con eso empiezas tú a trabajar con tu grupo, ¿verdad? Pero sí necesitamos que la vía de comunicación, ahorita que es secundaria, sería por el grupo de WhatsApp. Te puedes incorporar agregándote en la clase de Classroom. Ahí aparece el QR o el enlace para que puedas ingresar a WhatsApp y ahí incorporarte al grupo y mandarme la información. Gracias, licenciada. A la orden. ¿Alguna otra duda? ¿Lograron llenar toda su asistencia? Sí, licenciada. Muchísimas gracias. Entonces estamos por concluida la clase. Si no tienen más dudas, solo sí les pido de favor de que a más tardar el 4 de agosto, viernes 4 de agosto, me estarían mandando los listados de los grupos para que las personas que no tengan grupo yo les pueda incorporar y no estén en la incertidumbre de que si tienen o no tienen grupo. Ya incorporada, ya ellos se comunican con su coordinador y el coordinador verá la metodología a desarrollar para la investigación que se les va a estar proporcionando. No habiendo más que hablar en esta reunión, pues les deseo que tengan una bonita tarde y éxitos en toda su semana y nos vemos el día viernes. Feliz tarde, licenciada.